Bendiciones, queridos hermanos. El Señor me les bendiga a cada uno de ustedes, su hermano en Cristo, Enrique Olea. Hoy, queridos hermanos, quisiera hablarle de esto tan importante que es para nosotros los cristianos y la identificación que tenemos como cristianos para con el mundo, hermanos. Es importante decir, hermanos, cuando nosotros leemos, a veces aquí en el Facebook o en YouTube, en cualquier plataforma, hermanos, nosotros somos la iglesia de Cristo. Es importante saber quiénes son y cómo identificarnos con la iglesia de Cristo, queridos hermanos. La iglesia de Cristo, hermanos, se identifica o nos identificamos por lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 5. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. O como dice el griego, eis Kyrios mia pistis en bautisma. Vemos aquí, hermanos, en estas pequeñas palabras que dice Pablo continúa su serie de declaraciones de fe con 3 confesiones adicionales, todas calificadas con la palabra solo. Para tener un impacto retórico, varía el género de las 3, utilizando el masculino, el femenino y después un neutro. Todo ello exige una forma diferente de la palabra solo, es decir, eis, mía y en, que significa uno, uno y uno. Pablo confiesa que Jesucristo es un solo Señor, eis Kyrios. Nuestro Señor Jesús, como Señor, a lo largo de esta carta repetidamente se refiere a Jesucristo. Pablo se refiere a Jesucristo como Señor. Efesios capítulo 1, versículo 2 al 3 y el 15 también dice lo siguiente: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Versículo 15. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Hablando de esto mismo, queridos hermanos, Efesios capítulo 6, versículo 23 al 24 dice: la paz sea con todos ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les dé el amor junto con la fidelidad. Versículo 24. Que la gracia de Dios sea enteramente con todos los que aman a nuestro Señor Jesús. Hebreos, hablando de esto mismo, siguiendo con el contexto, la exagesis hermenéutica, hermanos, y la sintaxis, dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote de nuestra fe. Refiriéndose también al Espíritu en el versículo anterior, es decir, en Efesios capítulo 4, versículo 4, pues hay un solo cuerpo. Esta es la identificación, hermanos, de la iglesia de Cristo, un solo cuerpo. Ahora, muchos hermanos identifican como la iglesia de Cristo, pero a nivel local nada más. Es decir, como en su congregación, en el lugar local donde se congregan, dice que tienen un mismo sentir, un mismo parecer. Ellos son la iglesia de Cristo, pero aquí no está hablando de iglesia local, sino de iglesia universal. Toda la iglesia de Cristo universal está unido en un solo cuerpo, ¿sí? Cuando a ti te digan, nosotros somos la iglesia de Cristo, pero esta iglesia no tiene el mismo sentir, el mismo parecer, la misma doctrina que la iglesia local que está a 3 cuadras, que se identifica como iglesia de Cristo también, las tales no son iglesias de Cristo. Las iglesias de Cristo no están divididas. Aquí está hablando la Escritura claramente quién es, y digo la Escritura, y no estoy diciendo yo soy, claro, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, pero estoy diciendo lo que las Escrituras dicen acerca de la iglesia de Cristo.
Nuevamente, Efesios capítulo 4, versículo 4. Pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a esperanza gloriosa para el futuro. Efesios capítulo 4, versículo 5. Nuevamente, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. No hay duda de que aquí se está refiriendo a nuestro Señor y Salvador Jesús. Como los judíos de la diáspora estaban acostumbrados a leer y a escuchar a los setentas, la confesión de un solo Señor les recordaba su confesión diaria del Sema, donde se reconoce y se alaba a Yahvé como un Señor precisamente con el mismo lenguaje. Kyrios es, que significa Señor uno. Les hablo de Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Debido a su encuentro con el Cristo resucitado y exaltado, Pablo queda convencido de que nuestro Señor Jesús de Nazaret comparte esta identidad, título y autoridad con el Padre. Por lo tanto, escribe a los Corintios: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Así estamos unidos, la iglesia de Cristo en todo el mundo, con un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Esto es lo que las escrituras dicen y no lo que los hombres hoy en día representan y están mal representando a la iglesia de Cristo. Las cosas y nosotros somos para Él, es decir, hermanos, y un Señor, eis Kyrios, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos, nosotros, como lo vemos ahí en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron criadas y para quien vivimos, y un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron criadas y por medio de quien vivimos. Un solo Señor, dice la Escritura. Para los judíos que se habían convertido en cristianos, confesar que Jesús, un solo Señor, traía consigo el reconocimiento de que nuestro Señor Jesús de Nazaret era mucho más que un hombre, un profeta o un ángel. Era, en realidad, el mismo Dios. Aunque el papel preexistente de nuestro Señor Jesús como Creador no se le da tanta importancia aquí en Efesios, lo que les estoy leyendo, como en Colosenses o en 1 Corintios, su posición exalta de ser cabeza sobre todas las cosas. Efesios capítulo 1, versículo 22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de su iglesia. Junto con su papel de reunir en él todas las cosas, dice la Escritura, Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterio, plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Versículo 10. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Aquí vemos que estas palabras están apuntando a la deidad de Cristo, de nuestro Señor y Salvador Jesús, en quien nosotros los cristianos estamos unidos y estamos en una misma mente y en un mismo parecer. La iglesia de Cristo, hermanos, que las escrituras nos presentan, no están divididas, como hoy en día las iglesias de Cristo lo están, pero se identifican como la iglesia verdadera. A veces le ponen la iglesia verdadera de Cristo. Hermanos, esas palabras que vemos en esas plataformas, hermanos, son muy diferentes a lo que las escrituras nos describen como la iglesia de Cristo. Que los gentiles confesaran en las iglesias que Jesús era el único Señor era reconocer que la Artemisa de Efesos no era señora, aunque se le aclamaba como tal. Gran abundancia de pruebas literarias, epigráficas y numismáticas apuntan el hecho de que Artemisa era venerada por muchos como la señora del cosmos, el cielo, la tierra y el inframundo. El título señora que vemos ahí en Efesios, palabra griega, Kyria, se utiliza para ella a menudo en las inscripciones antiguas. Pero
nuestro Señor Jesús es el único y solo Señor. Pero había muchas otras deidades que también reclamaban para sí este título. Por encima de todas ellas, Pablo confiesa que nuestro Señor Jesús es el único y solo Señor. Romanos capítulo 10, versículo 9. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Y toda lengua declarara que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 3. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. La quinta en la serie de declaraciones confesionales es la de una sola fe, mia pistis. Pablo normalmente utiliza el término fe en el sentido de creencia activa, como hace anteriormente en esta carta, Efesios capítulo 1, versículo 15. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Esto es un regalo de Dios. Efesios capítulo 3, versículos 12 y 17. Gracias a Cristo y nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Versículo 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Dice la palabra de Dios, dice la Escritura. Aquí utiliza Pablo para referirse a un conjunto de convicciones que eran de confesión común entre los cristianos de Israel, Siria, Grecia, Roma y por todo el mundo mediterráneo del siglo I. Pablo utiliza el término de esta manera posteriormente en este capítulo. En Efesios capítulo 4, versículo 13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena, completa medida de Cristo, dice la Escritura. Este proceso continúa para referirse al contenido de las creencias. Esto no es un uso inusual en el término de Pablo. Confesión de fe. En su primera carta, hablaba de su ministerio de proclamación de fe. Pablo, dice Gálatas capítulo 1, versículo 23, hablando de esto y siguiendo con el contexto, hermanos, todos los que sabían de mí eran lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Es decir, hablando de Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 5 dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles los que Dios ha hecho por ellos a fin de que crean en Él y obedezcan, la cual dará gloria a su nombre. Romanos 10, 8 dice, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios, en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Hablando de esto mismo, pero en Gálatas dice, Gálatas capítulo 3, versículo 23, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Gracias a Dios. Sin embargo, este uso se hizo más frecuente en sus últimas cartas que Pablo escribió. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 23, pero deben seguir creyendo esta verdad y mantenerse firme en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron las buenas noticias. Esas buenas noticias han sido predicadas por el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarlas. Primera de Timoteo 3:9 tiene que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora os ha sido revelada. Vivir con la conciencia limpia. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 6. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera,
seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Versículo 6. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y las buenas enseñanzas que has seguido. Pablo también puede hablar de esto como el depósito que tiene que ser guardado, el depósito, hermanos, de nuestra fe, la que nos ha puesto Cristo en nuestro corazón. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20, Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti. Con palabras, dice, con palabras lisonjeras que no son dignas de servir al Señor. Con esto, mis queridos hermanos, dice la Escritura, la declaración que vemos aquí que está haciendo Pablo implica que hay más elementos en esta fe común que los que hay enumerados en este contexto que estamos viendo. Estas 7 declaraciones no nos dicen nada de la muerte de Jesús en la cruz, su resurrección, el perdón del pecado y una variedad de convicciones que son centrales para la fe cristiana, muchas de las cuales se han discutido anteriormente en esta carta. Esta declaración es un testimonio claro de que había una sola fe en todas las iglesias de Cristo de aquel tiempo y que debe de haber hoy en día una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo en toda la iglesia universal de Cristo, sin división, como la que había, hermanos, en aquel tiempo. Algunos estudiosos modernos críticos niegan esta noción y argumentan que habían distintos cristianismos con diversas teologías en el tiempo que fue escrita esta carta. Tal suposición se opone abiertamente a esta declaración y a otras del Nuevo Testamento que hacen referencia a una fe común. Este versículo sugiere que no había formas competitivas de cristianismo en las iglesias de Cristo del Asia Menor Occidental. Se ha hecho popular entre los estudiosos sugerir que había diferentes escuelas de pensamiento dentro del cristianismo de esta región, como hoy en día. Hay diferentes pensamientos. Yo soy de la iglesia de Cristo, pero yo participo en una sola copa. Yo soy de la iglesia de Cristo, pero las ofrendas siguen siendo un mandamiento. Yo soy de la iglesia de Cristo, pero las ofrendas ya no son un mandamiento. ¿Sí? Yo soy de la iglesia de Cristo, pero el bautismo no salva, lo que salva es el evangelio y todas esas divisiones que existen hoy en día en las supuestas iglesias de Cristo. Muy diferente a la iglesia de Cristo que vemos en las Escrituras. Ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. La penúltima declaración es que hay un solo bautismo, es decir, en bautisma. Esto probablemente hace referencia a la práctica del bautismo con agua y no solo experiencia del bautismo en el Espíritu. El bautismo en agua. El bautismo en agua era una práctica común en la iglesia primitiva que se producía tras la confesión de fe en Cristo de una persona. Es decir, hermanos, antes de ser bautizados, los cristianos confesamos. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Qué confesamos los cristianos antes de ser bautizados? Fíjense que muchos no saben y no se acuerdan o no quieren acordarse de qué cosa confesaron, hermanos. Es muy importante tú, hermano, que me estás viendo, que sepas qué confesaste y si verdaderamente Cristo es el que te salvó a través de su evangelio. Hechos capítulo 2, versículo 38, hablando del bautismo. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículos 47 y 48. ¿Puede alguien oponerse a aquellos que se han bautizado ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Versículo 48. Por lo tanto,
dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Hechos capítulo 19, versículo 5. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El bautismo, que es el mismo que experimentó Pablo, ahí en Hechos capítulo 9, versículo 18, al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Hechos capítulo 22, versículos 22-16. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. En la enseñanza de Pablo, el ritual simboliza la identificación con Jesús en su muerte, no salvación, como algunos dicen, que el agua salva. No, pero es que el agua no salva. No, lo que salva es el bautismo. Bueno, ¿y dónde te bautizas? En el agua. Por lo tanto, algunos de la iglesia de Cristo insisten en que el agua es la que perdona pecados y salva. El evangelio lo hace en un lado, el evangelio ya no salva. No, ahora es el agua. Bien, dice Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Tal y como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir en una nueva vida. Versículo 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Es decir, el Evangelio, que es el poder de Dios que sirve para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16, y el versículo 17 dice que es la justicia de Dios. Pablo también utiliza el término bautismo para referirse a la obra del Espíritu al unir a todo creyente individual al cuerpo de Cristo. Ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu. Y todos compartimos el mismo Espíritu. Aquí la confesión de Pablo, un solo bautismo, probablemente indica el rito y lo que éste simboliza. Aquí Pablo no habla de un solo bautismo, simplemente para mantener la simetría con las otras declaraciones de un solo Señor. Ni se refiere a él de esta manera para distinguirlo de otro tipo de rito bautismal. El ritual, no se utiliza nunca como rito de iniciación de ninguna de las religiones locales. También es probable que Pablo lo esté distinguiendo de lo que se practica en la sinagoga local. Aunque la sinagoga tenía instalaciones para el ritual de la purificación, el bautismo no era un rito iniciativo para un proselito. Y finalmente no se debería mirar al grupo de discípulos que habían experimentado únicamente el ritual asociado con Juan el Bautista, como lo vemos ahí en Hechos capítulo 19 del versículo 1 al 7. Así pues, como el ejemplo de rito comparativo, lo que se hizo en el tiempo de Juan, dice la Escritura, concluyendo este tema, hermanos, acerca de la Iglesia de Cristo, todos los miembros de este grupo especial fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús tras haber escuchado toda la historia que Pablo explicó. Es decir, lo que Pablo explicó fue el Evangelio, que es lo que salva al hombre, que es lo que perdona los pecados. Es un solo bautismo probablemente tiene más que ver con la experiencia unificadora del rito solitario, en lo que todos los creyentes de Asia Menor practicaban tras poner su fe en Jesucristo y llegar a formar parte de un solo cuerpo. El bautismo único es la señal de su unión con Cristo entre sí. Así que, queridos hermanos, la Iglesia de Cristo se identifica claramente, hermanos, porque en la Iglesia de Cristo hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo.
Comparen, hermanos, comparen lo que las escrituras, no lo que el hermano Enrique está diciendo. Comparen lo que las escrituras están diciendo acerca de la iglesia de Cristo y vean si la iglesia de Cristo hoy en día, que está dividida y que no quieren reconocer, algunos hermanos, de que está dividida y se identifican, mal representan a Cristo, porque la iglesia de Cristo que nos presenta la escritura tiene un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y no está hablando de iglesia local, está hablando de iglesia universal. Así que, queridos hermanos, compara lo que dice la escritura y comparen lo que muchos hermanos mal representando a Cristo dicen que son la iglesia verdadera. Aquí se reúne la iglesia de Cristo. Bien, en tu iglesia local tienen un mismo sentir y a veces ni eso, porque de ahí, de las iglesias locales, han salido otras iglesias que se han dividido por opiniones de hombres, por pensamientos de hombres, se dividen y después van y se identifican, hacen otra congregación y se identifican como la iglesia verdadera de Cristo. Mucho cuidado con esto, hermanos. Esto lo hago, hermanos, para que comparen lo que los hombres hoy en día predican y practican y lo que las escrituras nos presentan. La escritura nos presenta, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Esta es la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo que encontramos en las escrituras. Esta es la iglesia verdadera. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos. Que el Señor me les bendiga. Su hermano en Cristo, Enrique Olea, nuevamente con un tema, hermanos, para ustedes. Que el Señor me les bendiga. Bendiciones para todos. Amén.